Se nos hace muy interesante siempre tener los días jueves paralelamente a las causas solidarias, el quizás tener herramientas necesarias para sobrellevar el mundo y la vida de lo que son nuestros pequeños, nuestros hijos, que están en todo un proceso de desarrollo, cómo poder entenderlos, cómo poder vincularnos mejor a ellos y a ese mundo que tienen, ¿verdad? Es lo que queremos conversar hoy día y directamente hablar de las pataletas. ¿Son normales? ¿Por qué se producen? Y cómo poder enfrentarlas de mejor manera es lo que vamos a comenzar con Daniela Bornart, psicóloga, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Dani? Un gusto tenerte nuevamente aquí a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Connie? Bien, ¿y tú? Con un poco de frío. Yo te escucho muy bajito. Ahí sí parece, ¿no? Ahí sí. A ver, ¿ahí sí? ¿Sí? Ahí estamos perfectos. ¿Y ahí sí? No, ahí no. ¿Ahí sí? ¿Sí? Ah, ya. Ahí sí. Que hay unos de estos que están malos y no se escucha el micrófono. Ahí te escuchamos muy bien. ¿Cómo te encuentras? Gracias. Bien, bien. Corriendo hoy día. Pero bien. Lindo día jueves, me encanta la neblina. Debo asumirlo, me encanta. ¿De verdad? La neblina, me encanta. Tiene su mística, ¿no? Sí. Tiene algo de misterio. Muy particular. Muy rico. Dani, bueno, yo comentaba en un principio sobre la importancia de poder reconocer y poder enfrentar pataletas de los niños que a veces no entendemos por qué se producen, o sea, digamos, qué es lo que ocurre en ellos, que muchas veces explotan, gritan, tiran cosas. ¿Es un error de los padres? Es parte de lo que es eso que conversábamos semanas anteriores, de la improvisación quizás de los niños, de descubrimiento, manipulación. ¿Cómo poder saber o entender lo que son muchas veces estas pataletas que nosotros no sabemos controlar como padres en ocasiones? Yo tengo mis dudas de que después de ciertos encuentros más me siguen invitando. ¿Por qué? Porque siempre lleva una reflexión que yo sé que la gente lo que quiere son tips. Yo lo entiendo que finalmente como mamá y como papá lo que quieren es que les den la receta mágica que diga cuando tu hijo está con una pataleta. Eso no existe, la receta mágica no existe. O si no, simplemente no existirían las mañas y ¿cierto? Y los gritos y esa cosa. Yo creo que no va por ese lado y por lo mismo es que tú estás aquí, Dani, porque creemos que lo que tú aportas va mucho más allá. Ay, gracias, Connie. Está bien, y voy a tratar de mostrar un poco una realidad que a los adultos nos cuesta mucho. Los adultos también tenemos pataletas, pero en versión adultos, ¿sí? Porque finalmente, ¿qué es? ¿Tú cómo podrías decir qué es una pataleta? ¿Una pataleta es conducta, es emoción, qué es? ¿Qué explota? Yo creo que será una mezcla de emoción, no sé si yo creo que es más bien una emoción. Y me pones cara así como, ¿qué será? Bueno, efectivamente sí, tienes toda la razón. La emoción se muestra en el cuerpo, por lo tanto, cuando esta emoción se desborda, obviamente no puede ir solita. Va con toda la expresión corporal que eso conlleva, ¿no es cierto? Así es. No sé si tú has visto como las ollas a presión. Y cuando mantienes y está el pititito así, como diciendo hay demasiado vapor aquí adentro y cosa de repente que tú te descuides y eso efectivamente puede explotar, ¿verdad? Yo te voy a dar algunos datos que son complejos de manejar, pero que reflejan en cierta forma lo que está ocurriendo en Chile, que es algo súper importante porque muchas veces tomamos ejemplos de otros lados y nos olvidamos de que hay una realidad y una cultura particular acá en Chile en cuanto a crianza, en cuanto a educación, en cuanto a familia, en cuanto a expresión de emociones. Entonces hay un concepto que se llama el síndrome internalizante. ¿Ya? El síndrome internalizante. Internalizante, así sí. es. Cuando existe una dificultad para expresar mis emociones y lo que hago es que yo me trago las emociones. En vez de expresarlas, entre comillas, hacia afuera, quedan atrapadas dentro. Porque el solo hecho de expresarlas me genera tanta angustia, tanto miedo y tanto estrés de no saber cómo se hace, de no saber si voy a ser acogido, de no saber si es que está adecuado o no adecuado, el contexto, un montón de cosas,
que finalmente lo que yo hago es que me quedo con eso dentro. ¿Sí? Los números a nivel mundial con respecto al síndrome internalizante en niños y niñas, bordean entre los 2 y el 5% de niños y niñas a nivel mundial que tienen este síndrome. ¿Ya? ¿Cuánto crees tú que tiene Chile? A ver, así, por jugar. Si consideramos que mundialmente es entre 2 y 5. ¿Pensarías que más? ¿Pensarías que menos? Yo creo que al nivel. Estamos como en 5. Estamos casi en 20. Estamos entre 16 y 20% de niños tienen ese síndrome. ¿Cierto? Que genera así como... En shock. En shock. Entre 16 y 20% de niños en Chile tienen este síndrome internalizante, donde finalmente no pueden expresar lo que sienten, se lo tragan y adivina qué aparece. Si nuestro cuerpo no es un contenedor eterno de emociones. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre finalmente que existen estos como borbotones de expresión de emociones que están atrapadísimas y que llega un minuto en que ya no aguantan más y salen obviamente de formas inadecuadas. Como la olla a presión, como tú misma mencionabas, ¿no? Exacto. Ya no se aguanta más y es tanto que explotan. Exacto. De hecho, hay otros datos que son súper relevantes con respecto a eso. Los niños en Corea sienten mucho miedo, ¿sí? Porque tienen un sistema de crianza súper rígido, tienen unas exigencias a nivel de colegio tremendamente altísimas. Entonces Corea está dentro de los países que tienen niños más miedosos, ¿no? Con más índices de miedo, de temor frente a su entorno, a su comunidad, a su familia, a una cultura. Bueno, en Chile los niños tienen 5 veces más miedo que en Corea. ¿Más miedo? Sí. Más miedo de expresarse, de hablar, de opinar, de decir que no, de decir yo quiero esto, de que les digan haz esto y que levanten la mano y digan ¿y puedo hacer yo esto otro? Esto yo creo que es culpa directamente de las personas que están con ellos, ¿no? No... Es que yo creo que, ¿sabes qué? Entiendo porque no creo que sea culpa de ellos, digamos, Dani. No es culpa de los niños no tener la posibilidad de hablar, de expresar lo que sienten, de poder comunicarse. ¿Cómo va a ser culpa de ellos? No, es un tema cultural y es un tema cultural que como chilenos estamos avalando. Y lo hemos conversado un par de veces también, que tiene que ver con esta sensación de los adultos de querer controlar las cosas, controlarlo todo, de una cultura que quiere homogeneizar porque el rebaño es mucho más fácil de llevar. Sí, no se encasilla en tú eres hombre, tú eres mujer, esta es la rosa rosada, esto es un cubo azul para los niños. Entonces nos va encasillando en una sociedad súper estricta, ¿no? Súper marcada. Vamos para allá, exacto, para acá, los niños se forman así, muy rígida. Súper rígida y desconectada además, y eso es lo más complejo, porque estamos súper desconectados de nosotros mismos. Desconectadas, desconectados, desconectades, desconectados, no sé cómo lo usarán ustedes, ¿no? Pero finalmente las personas estamos desconectadas de nosotras mismas, de cómo nos sentimos, de qué es lo que queremos, de qué es lo que pensamos, de qué soñamos, ¿sí? Y eso obviamente se condice con una incapacidad de conectarnos emocionalmente con otros, y en este caso con los niños que dependen tanto de nosotros. Nosotros somos como sus héroes siempre, y yo lo comentaba la otra vez, que finalmente hay papás y mamás que de verdad dejan mucho que desear, son tremendamente negligentes, y aún así sus hijos los aman y los adoran, y lo único que quieren es un abrazo, es un beso, es una compañía, son cosas como de amor finalmente. Hay un estudio que se hizo también en 14 países que eran similares a Chile, como en cuanto a cultura. Y Chile salió el peor país en casi todas las cosas que midieron. Ya yo me río, pero porque finalmente es así como que ya no podemos estar mal, entonces no. Como... ¿qué nos va quedando? Pero nos si va llega a quedando ser la chistoso, posibilidad de dar vuelta a todo. Llega a ser chistoso.
Claro, como en serio, es real. Y una de las cosas que más salía es que, por ejemplo, Chile es el país en cuanto a crianza que más castiga a los niños, que más les reta, los grita, los humilla en las calles, los maltrata. En estos 14 países que eran todos a nivel cultural como similar con Chile. Entonces, yo entiendo que un papá o una mamá que quiere homogeneizar, ¿cierto? Que quiere que si le dijo algo al hijo, el hijo lo haga. Y de repente, y que quiere que rinda en el colegio, y que haga las tareas, y que se porte bien, y que ordene los juguetes, y que se coma toda la comida, y que se duche cuando haya que ducharse, y que se lave los dientes, y que todas estas cosas que tienen que hacerlo porque se los digo yo, y que de repente se encuentran con un niño que les está haciendo una tremenda pataleta, no sepan qué hacer, porque finalmente ya no están en el mundo de lo conductual, están en el mundo de la emoción, que han negado tanto tiempo, que finalmente se encuentran aquí y quedan como, ¿qué hago yo ahora con lo que me pasa a mí con su pataleta? Y generalmente la conducta o la actitud que viene de parte de los papás y de las mamás es seguir castigando, es dejarlos solos hasta que se le pase, es pegarles, es retarlos, es que quédate tranquilo, es que tú de nuevo, no sé qué, es la ducha fría, es el castigo, si no te tranquilizas te voy a quitar no sé qué, si no te... Entonces les seguimos devolviendo rabia. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces es súper complejo porque en cierta forma lo que nos están pidiendo los niños es que siento toda esta emoción, ya no la aguanto, la tiro para afuera, necesito que tú como mi adulto responsable, amoroso, respetuoso, me puedas ayudar a procesar esto que me está pasando, claro. Así que te la tiro. Y ese proceso no y está. De vuelta, ese proceso no se da, el proceso de procesemos juntos lo que te pasa, exacto. Vamos sacándolo de a poquito, no explotemos, no gritemos, entonces falta ese proceso. Pero ese proceso es algo previo, finalmente la pataleta es claro, como... es como ya no aguanté y grité y diré las cosas. Exacto. Entonces el proceso previo, claro, si quieren tips hay un montón de tips, pero el primero de ellos tiene que ver con conectarte emocionalmente contigo y con ese niño. ¿Con qué te pasa? Con explicar, con conversar. Los adultos no conversan con los niños. Se supone, no sé qué tan cierto sea, yo entiendo que son promedios y son números, entonces que cada familia también vaya viendo un poquitito eso, pero un papá en promedio juega a la semana 15 minutos con su hijo. En promedio en Chile, entiendo que eso implica que hay papás que más, menos, ¿no es cierto? Pero en promedio un papá pasa tiempo con sus hijos, como no solamente sentados comiendo, sino como estar en la casa, ¿no es cierto? 1 hora al día. Entonces, claro. No me hace sentido. ¿Qué pasa con los niños? ¿Están solos la mayoría del tiempo? Muchos trabajamos, pero cuando llegamos a la casa y hacemos otras labores, la idea igual es compartir con ellos, estar con ellos. En España se acuñó un término y que lamentablemente ya llegó a Chile, que son los niños llave. Que niños desde muy pequeña edad, estamos hablando de niños de repente 6, 7, 8 años, que de la casa, o sea, del colegio a la casa, se van en furgón. Y en la casa no hay nadie que los esté esperando, entonces ellos solitos entran a su casa y esperan que lleguen los papás del trabajo. ¿Sí? Entiendo que hay muchas familias que dicen, oye, pero es que yo no tengo otra alternativa, como que no tengo cómo sostener una casa si no es con este trabajo, tengo este horario, como que no es que yo realmente quiera eso. Claro. De verdad que no es la realidad que les toca. Como un juicio de decir, ay, que los papás no están ni ahí con los niños. No, pero entendamos que hay una cultura donde el concepto de familia, el concepto de crianza, el concepto de respeto hacia la infancia no está presente. ¿Por qué? Porque son como, incluso son como premios, como ya tengo mi checklist porque soy adulta, porque ya no sé, tengo más de 18, porque me casé, porque tengo hijos, porque tengo, ¿me explico? Como que un montón de puntitos, decir, entonces hay veces en que los hijos son parte de esto que hay que cumplir. Y de repente nos damos cuenta, es como, oh, chuta, soy mamá y ya tiene 15. ¿En qué minuto pasó todo esto? Entonces, ¿cómo podemos...? Tú sabes que en Finlandia tienen una educación súper distinta y que está dentro de los mejores del mundo. Entonces, en algún minuto se le hizo una entrevista y le dijeron, oye, pero ¿cómo lo hicieron para pasar de estar
así horrible porque estaban dentro de los peores, y haber hecho un cambio tan dramático y ahora tener esto que es totalmente innovador, además que es como consiste? A nivel global. ¿En qué consiste, Dani? ¿Qué? ¿En qué consiste la educación justamente allá, que dio un vuelco tan importante? Es muy entretenida la educación en Finlandia, sí. A ver. Porque está enfocado en habilidades, en metodologías activas y participativas, en generación de proyectos, en vinculación con la comunidad, en reconocimiento de los intereses. Las salas son, por ejemplo, no sé, pues galpones de talleres, son mesas que se mueven y obras que aparecen. O sea, es toda una orientación súper distinta donde a través de lo innovador, de lo... Súper interactivo, ¿no? De lo dinámico, de lo participativo, se conjugan las materias y las hacen parte como de un todo. Y bueno, la persona decía, es que ¿sabes lo que pasa? Es que eso fue un beneficio. El que estuviéramos tan mal, nos llevó a decir, mira, da lo mismo lo que hagamos porque no tenemos nada que perder. Porque no podemos estar más mal de lo que estamos. Entonces, si ya estamos aquí, bueno, hagamos algo totalmente distinto y veamos cómo sale, porque si sale mal, no importa. Ya estuvimos mal. No creo que podamos estar más mal. Y si esa educación, vamos. Dani, y si esa educación y esa nueva forma de desarrollar a los niños ha sido tan positiva, ¿por qué no se puede replicar en países como este? ¿Por qué no se toma por lo menos un 30% de las cosas que puedan servirnos para poder comenzar con esta nueva planificación educacional? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se replica? ¿Por qué no se copia? Creo que no estamos preparados con eso. No estamos preparados. No. En algún momento, ¿te acuerdas cuando hablábamos de crianza respetuosa? Y yo te decía, sabes, que podría dar un montón de tips de cómo es la crianza respetuosa, pero finalmente si no ha habido un cambio de paradigma, un cambio de forma de mirar, de entender las relaciones, de ver a esa personita, en este caso de los niños, como una persona válida en sí misma que está viviendo una etapa igual que yo, no es que yo esté más lista en mi etapa, él está viviendo, o él o ella está viviendo lo que le corresponde vivir, y eso está bien. Mientras no hagamos ese cambio, son un montón de parches nomás, ya, entonces tengo que decirle qué le pasa, o cómo se siente, ya, cómo te sientes, y te empieza a hablar y tú te vas. Ningún sentido. Entonces yo creo que pasaría exactamente lo mismo, traernos un modelo para acá donde finalmente no hemos hecho el cambio cultural de cómo comprender la educación. Serían intentos medio frustrados. Yo sé que hay instituciones que lo están logrando, sí, pero son como muy puntuales y que también llegaron a ese punto de decir, sabes que no perdemos nada, hagámoslo. Sí hay algunas cosas que se están incorporando a nivel de educación, por ejemplo, Junji Integra están como obligados, entre comillas, por el ministerio de trabajar con algunas metodologías alternativas en primera infancia, más orientados, por ejemplo, al Reggio Emilia, al Pikler-Loxi, que son otras metodologías que sí consideran la exploración, el movimiento, el cuerpo, el respeto. Pero también me ha tocado ir a verlos, como presencialmente, y ver que tienen como todo el material o la disposición física, pero la interacción con los niños sigue siendo la misma. Entonces, por eso te digo que creo que es necesario, no sé si llegar más al fondo, no sé si tiene que haber una revuelta así gigantesca, porque dicen, no, pero sí es que nosotros estamos conscientes de los niños y los derechos de los niños y todo lo que ocurrió con Sename, ¿no es cierto? Pero sigue siendo desde este adulto que ve al niño como desvalido, como el que no puede, como el que no sabe, como el que yo voy a decidir y yo voy a hacer y usted tiene que acatarme. Claro. Entonces tampoco hay una participación real, tampoco hay un reconocimiento real de ese niño y esa niña. Entonces, si ustedes quieren saber cómo tratar las pataletas y las rabietas de los niños, finalmente hagan todo el proceso previo. No van a tener que llegar a las pataletas y las rabietas si es que han hecho un proceso de reconocimiento de cómo se siente, de qué le pasa, de escucharlo, de entenderlo, de escucharlo, de entenderlo, de darle tiempo, de conocer las cosas que le están afectando, las que no.
Lo conversamos también, ¿te acuerdas que lo conversamos en un capítulo, esto de las mentirillas blancas? No, 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 pero si después te compro el helado. Claro. Y nunca llegó ese después. No, porque a la vuelta compramos el juguete. Nunca llegó. ¿Por qué? Porque te quieres evitar la rabieta en ese minuto Claro. de mamá, 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 quiero esto, papá, 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 quiero esto. ¿No es cierto? Y lo calmas con mentiras, pues. Entonces después el niño, ¿cómo te va a creer? Después te hace pataleta en cualquier lugar, porque en verdad sé que no va a llegar a menos que te haga la pataleta, porque es cierto que hay muchos papás y mamás que ceden finalmente cuando el niño hace la pataleta. Entonces el niño dice, ah, perfecto, esta es la única forma de que me pesquen, de que hagan lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo les estamos enseñando y validando también finalmente que la pataleta es la forma? Porque si lo probó de miles de otras formas y no le resultó, y no solo no le resultó, sino que le llegaron mentiras o le llegaron humillaciones, que no es menor, ay, ya estás de nuevo tú con tu cuestión. Oye, ¿sabes qué? Y en grupo familiar, el otro día, caché que llegó y empezó a hacer, y con el niño ahí presente, burlándose de él, hablando, entonces, ¿de qué respeto estamos hablando ahí? Muy de acuerdo Entonces, contigo. si Finalmente no es responsabilidad de los niños las pataletas. No podemos responsabilizarlos es una forma a de ellos. comunicación. Claro. Y nos queda clarito, y los papás que de repente tenemos niños con ciertas pataletas, ya sabemos por dónde irnos, ¿no? Hacia dónde encaminar la posibilidad de entenderlo, de asumir que nosotros también formamos parte de su proceso, y que si es que ellos están gritando, están saliéndose de sus cabales, justamente porque hay algo atrás que no está funcionando. Y de lo cual nosotros podemos ser parte como positiva también, de poder acompañar, de poder escuchar. Y acuérdense, finalmente esta idea de que el niño está entendiendo el mundo recién. ¿Y quiénes somos el puente entre el mundo, ese niño y esa niña? Somos nosotros. Entonces nos usan como puentes, pero cuando nos usan como puente les devolvemos todo. Entonces no les estamos ayudando a entender el mundo ni a entenderse ellos mismos. Exacto. Si hay un niño o una niña que está con pataleta y de vuelta yo les devuelvo castigo, ignorancia, silencio, humillación, risas y demás, peor. Entonces, peor, ¿no es cierto? Más doloroso todavía, más los encerramos, más le generamos miedo, menos contención. Sí, uno de los criterios principales cuando los niños están con pataleta es que nosotros como adultos seamos capaces, por ejemplo, de mantener una actitud neutra. Eso es como lo esencial para poder regular. Puedo decir, ¿sabes qué? Entiendo que estés molesto o estás con miedo. ¿Es más rabia o es más miedo? ¿Sí? Entiendo que esta situación es algo incómoda para ti, yo voy a estar aquí para acompañarte, conversémoslo, pero no te puedo escuchar si me gritas, ¿cierto? Pero porque me interesa conversar, porque me interesa saber qué le pasa, me interesa saber cómo se siente, me interesa saber cómo puedo ayudarlo o ayudarla a procesar lo que está pasando. Dani, como siempre, es un gusto el poder hablar de estos temas que pocas veces, yo creo que también es parte de, quizás estamos atrasados en esta temática porque se habla muy poco de esto, porque nadie nos enseña a ser papá, y que quizás la única forma de entender y de comprender que quizás estamos cometiendo errores es a través de este tipo de conversaciones. Así que te voy a esperar sí o sí la próxima semana para poder seguir planteando temas que son de interés para tantas personas que hoy día lo necesitan para saber criar, para entender lo que está pasando con sus hijos y para tener una crianza más respetuosa que vaya obviamente en pos del desarrollo de nuestros niños. Y ahí como mensaje final, yo creo que lo principal es que tengan ustedes mismos esos espacios. Nosotros somos ejemplo de nuestros niños y ellos nos miran más en lo que hacemos que en lo que hablamos. Entonces, si ellos ven, por ejemplo, así como cortito, si es que yo estoy llorando y llega mi hijo y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, nada. ¿Qué le estoy enseñando con eso? A ocultar el sentir. Exacto, como ocultar lo que me está pasando. Entonces, cuando él tenga pena y esté llorando y le digo, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué me va a responder? Nada, obvio. Entonces, en la medida en que nosotros no seamos capaces de comentar, no significa hacerlos cargo, ¿eh? Nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestras cosas, pero que podamos expresar nuestras emociones de la mejor forma posible, ellos también van a ir aprendiendo. Excelente palabras finales, Dani, de verdad. Sí. Agradecidísima de que estés entregándonos un contenido tan importante para la gente que hoy día nos acompaña. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, que estés muy bien, Connie, gracias por el espacio.